Y el día de hoy voy a hablar de un tema sumamente, realmente importante, porque últimamente ha habido, lamentablemente, muchas situaciones que nos encontramos en las noticias o que alguien nos platica sobre negocios que son fraudulentos. Esto quiere decir en negocios que tú inviertes con mucha ilusión de generar un rendimiento para ya sea irte de vacaciones, para tu vejez, para cualquier otra cosa, pagar otra cosa o cualquier cosa que se te ocurra, pero lamentablemente inviertes y en ocasiones ese tipo de cosas es fraude y pierdes todo tu dinero. Hola, soy Vero Álvarez, restaurantera, y si vas a emprender un restaurante o si ya tienes un restaurante o si vas a emprender cualquier negocio, este es tu canal, porque en este canal encontrarás toda la información que necesitas para aplicarlo a tu negocio, como capacitación de personal, marketing, también hablo de ubicación, hablo de cuestiones legales que tienes que aplicar en tu negocio, contratos con empleados, entre otras cosas. Hablo también de inversiones y por supuesto también hablo de cerveza. Así que si no estás suscrita o suscrito, considera suscribirte. Recuerda darle like, comparte, entra a mi página verosfoodexperience.com, en donde encontrarás mucha información más, y visita también mi Instagram. Te voy a hablar hoy de los puntos que debes de tomar en cuenta antes de invertir. Ya sea que inviertas con una persona que te invite a invertir, que sea un contrato particular, por ejemplo, una persona que vaya a abrir un negocio, una tienda de ropa, un restaurante, o ya sea que tengas las ganas de invertir en la bolsa de valores o en cuestiones bursátiles de deuda o de, por ejemplo, acciones. Son cosas muy básicas que te voy a explicar, no voy a meterme en tecnicismos, simplemente son cosas que tenemos que tomar en cuenta y saber antes de invertir en cualquier tipo de negocio, ya sea, como te repito, en el mercado bursátil o ya sea entre un particular o bien antes de abrir un negocio, para que sepas aproximadamente cuánto se puede ganar. Antes de iniciar, quiero que estés súper consciente de que toda inversión tiene un riesgo. Y en finanzas, los que somos financieros, tenemos una premisa, y que esa la aplicamos sí o sí siempre, que dice que a mayor rendimiento, mayor riesgo. Esto quiere decir que si tú inviertes en algo que te esté prometiendo una tasa de intereses mucho más alto, por supuesto va a ser mucho más riesgoso. Pero antes de invertir tenemos que saber números o información básica de fondos de inversión o de empresas que generan rendimientos, cuánto es lo que ellos están dando, para que no te dejes engañar por si de repente llega alguien y te dice que te va a dar hasta el 50% anual de intereses. Lamentablemente me he encontrado últimamente con esos temas donde hay personas que me han platicado que hay quienes, empresas o particulares, les ofrecen hasta el 50% de intereses sobre su inversión de manera anual. Pues la verdad es que esto no existe, sinceramente no existe. Te voy a dar unos ejemplos para que entiendas cómo son las inversiones y cómo los fondos de inversión más grandes del mundo ni siquiera ofrecen esas cantidades. Pues bueno, vamos a partir. Si tú vas a invertir con un particular, con una persona que quiere abrir un negocio o que ya tiene un negocio, ahí lo que tienen que hacer es un contrato entre particulares. Depende de la inversión que se vaya a hacer, y en este caso lo que ustedes tendrán que hacer es llegar a un acuerdo de cuánto es lo que se va a generar mediante la inversión que tú vas a hacer con esa persona o esa empresa. En este caso, como es una empresa privada o es una persona privada, pues los contratos serán privados. Antes de iniciar cualquier inversión, por favor consulta a un abogado para que te pueda asesorar qué tipo de inversión o cómo va a estar el contrato para que te convenga, o también con un financiero que, bueno,
por supuesto nos dedicamos a eso y estudiamos eso para darte una idea de cuánto es realmente lo que se puede obtener de ciertos tipos de inversiones. En este caso, toma en cuenta que una empresa, normalmente un restaurante, gana entre un 15% hasta máximo un 30-35%, y me estoy yendo muy lejos, de ganancia sobre la inversión neta. Puede ser que tú vendas un producto en un restaurante y le ganes el doble, o inclusive hay ciertos productos que te dejan un margen de ganancia mucho más alto, pero bueno, toma en cuenta que tendrás que descontar de ahí los insumos, los gastos operativos, las nóminas, la renta y todo lo que conlleva para la operación de un negocio. Entonces, bajo ese sentido, tú tienes que tomar en cuenta de que aproximadamente un negocio va a ganar entre un 15% hasta un 35%, depende del negocio. Puede ser que sea un negocio de volumen. Por cierto, si no sabes lo que es un negocio de volumen o de margen, aquí te dejo un video en las tarjetas en donde te explico los tipos de negocio para que te quede mucho más claro. Si el negocio es por volumen, pues bueno, el margen de ganancia será mucho menor, o inclusive hasta menor del 10%, pero como el volumen es tan grande, es cuando empieza a haber una ganancia grande por volumen. En cambio, hay empresas que ganan por margen. Por ejemplo, estas empresas como de marca, Louis Vuitton, o ciertas empresas que sus productos son costosos. Entonces ahí pues será la ganancia por el margen, no tanto por el volumen. Tomando esto en cuenta, tú tienes que ver exactamente cómo está la empresa, tienes que mirar las ventas, tienes que hacer una evaluación y decidir si vas a invertir con esa persona o no, o con esa empresa o no. Porque toma en cuenta, le tienes que preguntar cuánta ganancia neta generan ellos, ya sea por mes o por año, y con base a esos números tú sabrás cuánto te podrán dar a ti. Porque hay inclusive empresas, como te repito, que ofrecen hasta el 50%, y bueno, la verdad es que en la realidad eso no existe. Toma estos números en cuenta, investiga bien, porque lamentablemente hace poco en el gremio restaurantero y en el gremio inmobiliario ha habido situaciones donde se les pide capital, las personas invierten a un bajo contrato, pero el dinero se ha perdido. ¿Por qué? Porque, como te dije, toda inversión tiene un riesgo. Si no quieres invertir en algo riesgoso, pues lo mejor es que inviertas en CETES. Por cierto, que si no sabes qué son los CETES, aquí te dejo arriba en la descripción el video en donde te explico qué son los CETES. Y bueno, para tomar en cuenta si invertir o no con una empresa, tienes que tomar lo siguiente. La tasa base que todos tenemos que tomar son efectivamente los CETES. Los CETES son bonos del gobierno o son certificados de la Tesorería Federal que nos dan un interés sobre la inversión. El gobierno federal emite CETES, se venden los CETES y con lo que genere de inversión se invierte en infraestructura, en obra pública y en todos los gastos que el gobierno tiene que efectuar, y a nosotros nos retribuyen por medio de un interés. Realmente no es un interés, se llama valor nominal del bono, pero para que me entiendas, son intereses los que te van a dar. Y tú tienes que tomar como base la tasa de los CETES. En abril y en mayo 2023 está arriba del 11% los CETES anualmente. Si alguien te ofrece una tasa aproximadamente del 12 o el 13% sobre la inversión, pues definitivamente no te conviene. Te conviene más invertir en CETES. Hace poco fui al banco y el banco me estaba ofreciendo una tasa de inversión del 8% anual y todavía no se le quitaban los impuestos, o sea que me iba a quedar como en un 6.5 o 7% anual. Definitivamente decidí no invertir ahí. ¿Por qué? Porque lo mejor es invertir en los CETES, que me está dando más de la inflación y aparte es la tasa base sin riesgo.
Entonces tú a partir de ahí tienes que tomar en cuenta esta tasa, tienes que entrar a la página de los CETES, a la página del Banco de México, y tú vas a ver en cuánto está esa tasa de interés. Como te digo, es el 11.77% aproximadamente. Si alguien te invita a invertir, tú tienes que saber que a partir de ahí una prima más de intereses te conviene invertir. Si la inversión es muy riesgosa, que tú no sabes si realmente te van a regresar o no el dinero, pues mejor, te repito, invierte en CETES, porque ahí es seguro, y acá pues no sabes realmente si es seguro. No creas que las tasas de intereses están al 30-35% anual. Eso no existe. Aunque te hagan un contrato, el contrato te lo hacen y sí, qué bonito, pero a la hora de la hora, si no puede pagar la empresa o la persona ese dinero, pues hay un principio legal que dice que nadie está obligado a hacer lo que no puede. Entonces, si la persona no tiene con qué responder y ya no tiene más, pues no va a tener con qué pagarte, aunque la persona tenga muy buenas intenciones. Y recuerda, para la siguiente ocasión que tengas planeado hacer una inversión, lo primero que tienes que hacer es tomar en cuenta dos cosas: el riesgo de la inversión, con quién vas a invertir, si es riesgoso o no, y la tasa de los CETES, que es la tasa base, y a partir de esa tasa tú tienes que pedir una prima extra, tal vez del 5, del 6, del 7%, dependiendo del tipo de negocio. Existe también un esquema de inversión por medio de las cajas populares. Yo te recomiendo que si vas a invertir en una caja popular, entres a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí abajo te voy a dejar los links tanto de los CETES como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la comisión que regula a las empresas, casas de bolsa, intermediarios de inversión, como por ejemplo a las cajas populares. Existe una ley que en esa ley se llama Ley de Fondos de Inversión, y en esa ley nos explica los organismos o instituciones que realmente sí están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Antes de invertir en una caja popular, te recomiendo que vayas al link que te voy a dejar aquí abajo, y si está regulada por la Comisión Nacional, entonces es una caja popular regulada y que el gobierno la tiene verificada y que digamos que es segura. Te digo segura porque nada en esta vida es 100% seguro, pero al menos sabrás que cumple con ese registro y que está avalada por una comisión y por una ley de inversión aquí en México. Entonces te recomiendo que cheques muy bien eso antes. Y antes de invertir ahí, que tomes en cuenta la tasa que te van a ofrecer de intereses por la inversión, y que si es menor que los CETES, pues entonces no inviertas, mejor invierte en los CETES. También he escuchado a muchas personas que me han dicho: es que invertí en la Bolsa Mexicana de Valores o en Wall Street, en la Bolsa de Nueva York, y me está yendo súper bien. Realmente yo no sé si les está yendo muy bien o que será muy bien, porque bueno, hay una palabra también en finanzas mágica que nosotros siempre lo usamos los financieros, y que es depende. Todo depende. Depende de lo que invertiste, depende del porcentaje que quieras de inversión y depende de muchos aspectos económicos. Pero si tú vas a invertir en la bolsa de valores y tienes oportunidad o tienes ganas o tienes un excedente de efectivo, quieres hacer que tus ahorros produzcan más, te recomiendo que vayas a una casa de bolsas, que antes cheques en internet si está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como ya te dije en las cajas populares, porque inclusive en un banco también puedes ir si quieres invertir y comprar acciones. ¿Por qué? Porque muchas personas en la web, en las páginas web, hay gente que se dedica a supuestamente darte rendimientos del 100%, del 200%, y hablan de las maravillas del mundo, y la verdad es que no es así. Les voy a dar unos datos para que ustedes tengan idea, sobre todo de unos datos, y que les sirvan como punto de referencia y base
para cuando alguien les ofrezca que comprando acciones se van a hacer ricos, o que comprando algunos bonos o algunos fondos de inversión ustedes van a hacerse millonarios, no les crean. No sé si alguna vez habrán escuchado de un inversionista que se llama Ray Dalio. Bueno, Ray Dalio es uno de los inversores más importantes del mundo. Él es dueño de una empresa de fondos de inversión que se llama Brightwater Associates. Esa empresa de Ray Dalio se dedica a obtener inversión y ellos la invierten en diferentes partes. Ray Dalio se hizo muy famoso con su fondo de inversión All Weather, que significa todas las estaciones. ¿Por qué? Porque también en la economía existen 4 estaciones como en el ciclo, en el planeta, que es primavera, verano, otoño e invierno. Esas 4 estaciones también se aplican en la economía, que es recesión, crisis, crecimiento y expansión. Al igual que en los ciclos de la naturaleza, también en economía vivimos ciclos económicos en donde hay inviernos económicos, otoños económicos, primaveras económicas y veranos económicos. Entonces, la estrategia de Ray Dalio fue hacer, como su nombre lo dice, all weather, una estrategia, un portafolio de inversión, que este portafolio de inversión no pierda, o si va a perder, no pierda tanto en ni una de las 4 estaciones económicas o económicamente hablando. Pero quiero que tomes en cuenta un dato. Si Ray Dalio, que es uno de los inversionistas más grandes y más ricos del mundo, con su fondo de inversión Alfa aproximadamente ha ganado el 13% desde 1991 hasta este año, entonces, ¿tú crees que otra persona que no es tan brillante en finanzas o en negocio te va a poder dar más de esa cantidad? ¿O te va a poder dar 50% anual? Pues la verdad es que es imposible. Vamos a otro ejemplo. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que él invierte en acciones de Coca-Cola y es uno de los estrategas financieramente hablando más importantes y más hábiles del mundo. Berkshire Hathaway se llama su empresa y él es un genio en finanzas porque tiene 50 años ganando aproximadamente el 21% anual con su estrategia de inversión. Él dice que compra acciones de empresas mal evaluadas y después hacen una reingeniería y las acciones suben de precio. Pero no quiere decir que no pierdan, ni tanto Ray Dalio como Warren Buffett han perdido, pero hay años en que pierden, inclusive 12%, 13%, pero hay años en los que ganan tanto que el promedio anual es, como te repito, en Ray Dalio es del 13% en su fondo de inversión Alfa y en Warren Buffett es aproximadamente del 21%. Si la comunidad financiera y el mundo los nombra eruditos y los nombra brillantes en cuanto a finanzas, entonces hay que tomar en cuenta estos dos datos del 21% y del 13% antes de invertir en alguna sociedad que te ofrezca muchísimo más intereses. Y vas a decir, bueno, pues es muy poco lo que estos inversionistas dan. La clave es la siguiente. En una ocasión dijo Albert Einstein que el mejor invento de la humanidad había sido el interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Dejar tu inversión a largo plazo
para que el interés compuesto haga su trabajo, porque no existe magia alguna, ni existe una fórmula mágica en donde te vas a hacer rico de la noche a la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Que si el 21% que te da Warren Buffett o que te da Ray Dalio, lo dejes interés sobre interés. Si tú inviertes actualmente $10,000, a la vuelta de 10 años con el interés compuesto del 21% tendrás esta cantidad. Y es aquí donde el interés compuesto hace la magia, porque ese interés se va a ir acumulando año con año y los intereses se te van a dar no solamente con el capital que tú invertiste, sino interés sobre interés. Y ahí es donde está la clave de la inversión, que lo dijo Albert Einstein, aunque Albert Einstein sabemos que no era tal cual financiero, y también lo dice Warren Buffett y lo dice Ray Dalio. La clave es a largo plazo. Warren Buffett en sus libros dice que la economía, y para que alguien se haga rico, es porque le va a dar al mercado, a los clientes, algo muy bien hecho. Y la persona que haga las cosas muy bien hechas tendrá mucho éxito, y así es como podrá vender mucho, su empresa se podrá expandir. Es por eso que las inversiones son muy importantes, para que estas empresas, por medio de esas inversiones, las inviertan en la empresa y de ahí generen rendimientos para los inversionistas. Es así como funciona la economía. La economía no es magia, la economía es una ciencia económica. Por cierto, si quieres saber cómo funciona la economía, te voy a recomendar un video que Ray Dalio, este genio financiero del que te hablo, nos explica How the Economy Works in 30 Minutes. Cómo funciona la economía en solo 30 minutos. Así que es indispensable que lo veas si quieres saber de economía. Y las reglas de inversión, o los tips o las estrategias de Warren Buffett para invertir son 2. Regla número 1, no pierdas dinero. Regla número 2, regrese a la regla número 1 y haga lo que dice. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas mucho cuidado, que las inversiones son a largo plazo, que siempre inviertas en instituciones financieras que estén reguladas por el gobierno, que antes de hacer cualquier inversión evalúes muy bien con la empresa que vas a participar, al menos vayas y cheques si realmente están vendiendo lo que te están diciendo, si realmente el crecimiento del que ellos te hablan realmente se puede observar, que no te desesperes que toda inversión es a largo plazo, o que si quieres invertir en alguna empresa, pues que sea una empresa de calidad, que haga las cosas muy bien y que sobre todo dé una propuesta de valor que no estén dando los demás. Solamente así es como la economía crece y es como puede rendir frutos y dar intereses, dar rendimiento sobre la inversión que tú vas a hacer. Espero este video te haya servido. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. También puedes entrar a mi página verosfoodexperience.com o a mi Instagram verosfoodexperience. Si quieres resolver alguna duda que tengas, con mucho gusto lo haré. Si quieres que hable de algún otro tema en cuanto a finanzas, en cuanto a restaurantes o en cuanto a emprendimiento, también házmelo saber y con mucho gusto lo haré. Recuerda, antes de invertir, aplica las reglas de Warren Buffett. 1, no pierdas dinero. Número 2, revise la regla número 1. O sea que checa bien y no pierdas tu dinero, que con tanto esfuerzo se gana. Nos vemos en el siguiente video.